Digo, tema créditos hipotecarios. Digo, la Argentina viene o enfrenta una crisis habitacional estructural que lleva años, ¿no? Décadas tal vez. Y la falta de crédito hipotecario de largo plazo ha convertido el acceso a la vivienda en un privilegio reservado tal vez para unos pocos. Bueno, hemos empezado a ver la reactivación de los créditos hipotecarios después de mucho tiempo que nombrar la palabra crédito hipotecario era solo para los libros de historia. Pero vamos a hablar con alguien que sabe mucho y conoce mucho de todos estos temas y cómo está el mercado también, de los alquileres le podemos preguntar. Es Fernando Álvarez de Celis, que es director de Tejido Urbano, la fundación, y está acá con nosotros. Fernando, buen día, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Buen día. No, muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, siempre es un placer. Yo me imaginaba, para empezar algo general, ¿no? Digo, la vivienda es en cualquier sociedad, digo, una pieza clave del entramado económico y social, ¿no? Tal cual. Bueno, tener vivienda es un dato fundamental y obviamente la Argentina tiene un déficit habitacional muy fuerte. Tenemos el primer crisis, digamos, el tema de las villas y asentamientos, 5.000 en toda la Argentina, con lo cual hay casi 5 millones de familias con esa problemática. Después tenés el tema de los alquileres, una sociedad que era en el siglo XX una sociedad de propietarios o al final del siglo XX, y hoy tenés casi el 40% de inquilinos en todo el país, con lo cual es muy difícil acceder a la vivienda propia, y ahí tenés la crisis del 2000 para acá, sobre todo el crédito hipotecario, y el aumento de las viviendas por encima del salario muy fuertemente. Para dar un dato, en mitad de la década del 90, más o menos con 8 años de salario promedio comprabas una vivienda. Con 8 años de salario promedio comprabas una vivienda. A finales del 2020, más o menos, te daba 27 años. Hoy estás en 17, 18 años y estás bajando, obviamente no llegas a la década del 90, pero hoy estás en un mejor momento, básicamente porque las propiedades en dólares siguen estando más o menos estables y en dólares ganamos más que hace 2 años y eso mejora la proporción. Y ahí pensaba, ¿no? Fernando, para meternos también en el tema. Veníamos yo decía, hacía la ironía recién de créditos hipotecarios, lo leíamos en los libros de historia hasta hace poco. Es así. Empezamos a ver de vuelta la reactivación. ¿Cómo es hoy acceder a un crédito hipotecario? Mira, nosotros hicimos un libro sobre crédito hipotecario en febrero del 2024 y no había crédito hipotecario y decíamos, ojalá vuelva en el 2026. Por suerte, en abril del 2024, el Banco Nación primero y después 22 bancos más lanzaron crédito hipotecario. Y durante el 2024 se dieron 11.000 créditos hipotecarios, que para lo que era la historia argentina... Es poquísimo. No, o sea, es poquísimo, pero comparado al 2020, pero, claro, cero, es un montón. Es un comienzo, digamos. Y se acercaba, y después tenés en este año, entre enero y febrero y abril, en 4 meses, dieron 12.000 créditos hipotecarios, que es un montón. Si esta cifra sigue así, digamos, un promedio hasta fin de año, estaríamos pasando el 2018, que fue el año mejor, y después tendremos que remontarnos recién al año 1996. 2018, que ahí aparecían los créditos, estaban los créditos UBA, los créditos UBA, ahí hubo unos gobierno de Macri. 40.000 créditos aproximadamente por año, pero obviamente eso duró muy poquito, que es lo que el miedo que uno tiene ahora, que apareció crédito hipotecario y que se corte. La verdad que vienen muy bien los créditos hipotecarios. Algunos directores del Banco Central dicen que este año se pueden dar hasta 60.000 créditos hipotecarios. No creo que llegue a esa cifra, pero va a estar por arriba de 30.000 seguro, que es una cifra muy buena para lo que... ¿De dónde veníamos, no? ¿De dónde veníamos? Del subsuelo, sí, digamos. Nosotros hicimos algún cálculo para que la Argentina, crédito hipotecario, realmente modifique las tasas y lo que es el tema del déficit habitacional. Debería estar entregando 50.000 créditos hipotecarios durante 10 años, digamos. Bien. Esa cifra es una cifra potente. Hoy estamos lejos, pero estamos más cerca que cero, como decíamos recién. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se necesita hoy? Porque también está bueno para que quien nos escucha sepa qué se necesita para sacar un crédito hipotecario, cuánto nos puede llegar a salir, necesito garantías, necesito cobrar en determinado banco, cuánto tengo que ganar. Mira, en primer lugar, no es para todo el mundo todavía, o sea, es para lo que se dice ingresos medios o altos, según el crédito que saques, pero deberías ganar arriba de 2 millones o 2 millones y medio de pesos promedio para acceder a un crédito. El otro tema es que tenés que tener algún ahorro previo. Los bancos te piden entre el 15 y el 20% del valor de la propiedad por adelantado, con lo cual... Vos pones ese 15-20% de una unidad de $100.000, por ejemplo, un préstamo de $100.000, vos tenés que poner $20.000 cash en el momento. Y el banco te presta 80.000. El resto. Exactamente. Y podés tener ingresos en blanco, obviamente te va a mejorar, pero también puedes ser monotributista. Mientras tengas ingresos, y lo que hizo el Banco Nación y algún banco más, es que te permite tener
para llegar a esa cifra, alguna persona que te salga garantía a tu papá, un primo, un hermano, que te permita dar el ingreso total mínimo para poder acceder a ese crédito. Si convivo con alguien, Sí. ¿y puedo adjuntar los recibos para sacar el préstamo? Tal cual, sí, por eso. Ahí tenés dos maneras. Pueden ser que los dos compren el departamento, ponen tu pareja y son de los dos, o que ella te salga como garante solidario, entonces los ingresos son de los dos. Independientemente que la O sea, propiedad... está buena la pregunta, pero digo, juntás Podés juntar los dos. juntás los dos para, podés poder tener más capacidad. Podés juntarle a tu papá que no vive con vos y dice, bueno, mi papá me gana 2 millones de pesos y pone su recibo de sueldo. Y hay como una garantía, como sería. una especie de garantía, Claro. porque acá el tema, que es lo que pasó en 2018 y fue parte de la crisis del UBA, es que los bancos dicen hasta el 25% del ingreso. Mucha gente no le da esa capacidad, Claro. pero cuando uno ve el alquiler también supera el 25%. Claro, con lo cual, claro. claro. Entonces digo, yo pago más del 30%. El problema es que si vos pagas más del 30%, después hay una inflación como pasó en 2018 con el UBA, O sea, en los papeles no podés superar eso, pero digo, vas a la realidad y cuando y pagás un superaste siempre, alquiler, claro. Entonces el banco te da ese changüí, digamos así, pero el problema es que después, si hay alguna crisis, vos estás como pasó en el 2023, 2024, estás en el 50% y no lo puedes pagar, ni el alquiler ni la UBA. Entonces dice, bueno, que haya un solidario que ante esas crisis aparezca. Igual el Banco Nación sacó también que si el crédito UBA supera, digamos, la inflación mucho el ingreso, hay como una especie de seguro Y seguro. que hace que no pagues en esos momentos de crisis. Claro, que no, que no había antes. un Antes monto, nunca hubo, no, un monto determinado para que no supere un monto determinado de tu ingreso, ¿no? Un Exactamente. porcentaje determinado del ingreso de Esto cobras. teniendo la experiencia de lo La que fue experiencia anterior. del 2018, digamos. Eso te iba a preguntar. Hubo muchos reclamos en los últimos años, sobre todo de los propietarios UBA. ¿Cómo fue eso? Mira, Digo, yo- ¿es tan así? ¿No es tan así? Por eso, nosotros ahí tenemos una... O sea, cuando uno ve mediáticamente, el UBA tiene muy mala prensa. Sí. Sí. Sin embargo, la gente hoy saca en crédito en UBA Sí. 100%. ¿Y el porcentaje de morosidad? Por eso, ahí están. Las dos cuestiones es, por un lado, que el que compró un departamento se capitalizó. ¿Qué quiere decir? Aunque debe más, por supuesto, pero también su departamento en dólares vale mucho más de lo que valía antes. Entonces ahí también tenés una diferencia. Eso por un lado, pero obviamente que si vos tenés ingresos, te cuesta. Si vos lo comparás respecto al alquiler, el alquiler también tuvo el mismo proceso de inflación. Total. Entonces el problema no es el UBA, sino es la inflación. Y ahí claro. el que alquilaba o el que tiene UBA tiene el mismo problema. El problema es que el que alquila con el dueño se tiene que ir y el que es de crédito UBA va al banco y dice, bueno, tratá de ¿Qué beneficiarme. hacemos? Claro. Claro. Y ahí apareció la política, que empezó un montón de diputados. El de caso Sí. más famoso donde dice, bueno, que la gente pague solamente X y que el resto lo pierdan los bancos. Bueno, entonces empezó una crisis de legitimidad del UBA. Pero cuando uno ve la letra, digamos, de cuánta la gente paga, es el mejor crédito pago. Es el mejor crédito, El 99,9% paga. O sea, casi Totalmente. nadie deja de pagar. Y lo que te muestra que anda bien, nosotros vemos todo el tiempo películas norteamericanas o españolas donde ve el desahucio, donde la gente la echan de la casa. Bueno, en Argentina no hay ningún caso de esos. No hay ningún caso Que te ejecuten, que te digamos. ejecuten, digamos. Que te ejecuten. No hay casos de ejecución de la vivienda. Se llega a un arreglo antes, digamos. La gente entre el banco termina y la pagando gente. porque Ojalá. la gente termina pagando con esfuerzo, con préstamo, con la familia, pero termina el sacrificio que hacemos, lo que alquilamos, lo que pagamos un crédito, lo terminan haciendo para pagar ese crédito hipotecario. Claro. No hay casi casos de morosidad, digamos, no es un tema Claro. importante. Obviamente que el que sacó un crédito UBA pagaba primero el 22-25% de su sueldo y hoy está pagando casi el 40% de su sueldo. Lo mismo pasa con el que pagaba el alquiler, pagaba Total. Lo el mismo. 25 y el 42. Y de Lo hecho, mismo. hoy, cuando se dice crédito hipotecario o alquiler, la mayoría de lo que está sacando crédito hipotecario lo está sacando gente que alquilaba. Casi el 95% hicimos un estudio. Y ahí cuando le preguntás, dicen, la verdad que yo no sé si es UBA, no sé si... O sea, lo que la gente se fija, y te digo que con todos los que hablé te dicen lo mismo, es cuánto pago de alquiler y cuánto es la Claro. cuota hipotecaria. Si la cuota es parecida, la gente se pone en el crédito hipotecario. Y hoy, en muchos casos, la cuota hipotecaria es hasta un poco más bajo que lo que pagás de alquiler. En algunos casos. Que Bueno, va en algunos caso a caso. depende del caso. ¿Cómo está el mercado de alquiler hoy? Mira, el mercado de alquiler, Después de lo que De- fue, digamos, ¿no? La nefasta ley de alquileres promulgada por la política, criticada por la política, creo que fue la única ley que estaban todos de acuerdo que era mala. sí, igual cuando nosotros que estamos en el mundo de la vivienda, la política sigue diciendo que tiene que haber una ley que regule, digamos. O sea, más allá de esta crisis, igual después nosotros siempre dijimos, cuando se criticaba mucho la ley, decíamos, no es un tema la ley. Cuando vos tenés problemas de oferta y demanda estructurales, es muy difícil solucionar. O sea, vos tenés el 40% de inquilino. Y vos decís, con una ley soluciono, y No. la verdad que la ley
vos haces una ley de Alemania o de Noruega, en un país que tiene un montón de... Claro, en otras circunstancias. En otras circunstancias, digo, sin crisis fuerte, digo, sin un montón de- inflaciones, sin Claro. un montón de cuestiones, o sea, y lo que terminó pasando con esa ley, y nosotros lo vimos muy fuertemente, es que apareció mucho lo que es el mercado negro. La gente terminaba pactando entre propietario y inmobiliario Directo. con las características que cada uno podía. Algunos decían, bueno, tengo a mi inquilino hace 20 años, ¿para qué le voy a poner esta ley que es un desastre? Le dejo que pague. Entonces, Priorizaba mucho también, digo, la confianza. eso pasa mucho en el mercado de alquiler en la Argentina, de tener como ciertas confianzas, ciertas relaciones. Que No, yo he obviamente- escuchado, por ejemplo, no sé si me paga bien, pero me cuida la casa. Bueno, pues eso- ¿no? Obviamente no es en todos los casos, pero es algo que pasa. Pero lo que sí pasó después de derogar la ley de alquileres es que muchos propietarios que lo habían sacado sus propiedades de alquilar, básicamente porque la rentabilidad era baja, Claro, le habían retirado del mercado. la habían retirado del mercado, porque el mercado inmobiliario, que es difícil a veces entender, no es un mercado que el que compra quiere alquilar. El que compra quiere reservar valor. ¿Qué quiere decir? Tengo $100.000 guardados bajo el colchón, digo, lo meto en el banco y a ver si me lo saca el banco. Y por lo que pasó, ¿no? Claro, Digo, por le da la miedo. historia argentina. Claro. Entonces, la rentabilidad, que el argentino todavía sigue, la primera rentabilidad ladrillo. es el ladrillo. Eso, pero sigue estando vigente. Sigue estando, Sigue digo, estando. a veces dices, no, bueno, cambió, no. Mira, a mí me gusta ver estos programas de noche que, viste, dice dónde invertir y demás. Sí. Todos los invitados que van, lo primero dicen, tengo 3 propiedades. O sea, es como el principio. El ladrillo. El ladrillo. El tema es que el ladrillo después, si te da rentabilidad de alquiler, obviamente Claro. mejor. Lo vas a Pero, poner. pero si no te da buena rentabilidad, muchas veces el propietario dice, no, lo dejo, no lo alquilo. Bien. Y lo tiene vacío. También hay una cuestión fiscal ahí, ¿no? Digo, en la Argentina no se grava tanto a los inmuebles No. como en otros países. Por ejemplo, en la Argentina tenés, o en los países con subdesarrollo en general, tenés grabada los ingresos de la población, mucho más que la renta, como no al revés de lo que pasa en países como más desarrollados, como puede ser Estados Unidos Claro. o algunos de Europa, donde sí se graba a la, y por eso a la también tenés inmobiliaria. y por eso también tenés que la gente invierte en ladrillo. Claro, porque acá sabe que su tasa de pagar por el inmueble es muy baja y tiene entrada y salida muy rápido. Entonces, la gente prefiere, obviamente, una de sus inversiones, que no es la ideal, digamos, pero es Sí, la que sí, sí, sucede sí, en está bien, Argentina. pero digo, por un Por la montón historia, de la nuestra, claro. de Y porque historia. es el único mercado que sigue estando en dólares. O sea, Claro. vos pensás que el Banco Central tuvo que cambiar un montón de normativa para que se pueda seguir pagando en dólar billete. Claro. Se habían tratado, no, que sea dólar MEP, que no sé qué. Al ¿Cómo final- ves esta iniciativa de gobierno nacional destinada a estimular, digo, las inversiones de los artistas que acumularon los famosos dólares debajo del colchón sin la obligación de declarar su origen? ¿Esto, digamos, va a generar un impacto? ¿Ves que puede generar Tiene que generar un impacto, básicamente, el blanqueo ya generó un impacto, o sea, cuando uno ve las primeras, digamos, el mercado inmobiliario que en el 2024 se movió mucho más que años anteriores, tenés 2 factores, crédito hipotecario que hablábamos recién, y del otro lado, todo lo que fue el blanqueo de dinero. Ahí la gente invierte y de hecho hay inversión en negro, obviamente, en el mercado inmobiliario, sobre todo en construcción, pero el Estado está tratando de que la gente vuelva a meter los dólares. Y uno de los factores donde va a meter, digamos, es obviamente La propiedad. en la propiedad y sobre todo en la construcción, digamos, que es lo que hoy todavía está faltando. Hoy hay mayor movilidad de usados, de hecho el crédito hipotecario va al usado, pero todavía no ha movido mucho la construcción. Pero ahí tenés un fenómeno que es, en la Ciudad de Buenos Aires tenés solamente de inmuebles disponibles 200.000 inmuebles en venta en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso no suben, porque todos dicen, che, con todo esto tendría que subir. 2018 subió fuertemente la propiedad con el crédito hipotecario de Macri, en los 90 con Menem, digamos, cuando el crédito hipotecario siempre sube, es la primera vez que tenés un año y medio de fuerte crédito hipotecario donde no sube las propiedades o sube muy poquito. Ujú. Ahí, para entenderlo, es que hubo muchos años donde no hubo, digamos, crédito y no hubo movimiento inmobiliario, y hay muchas propiedades todavía en oferta. Entonces ahí tenés todavía, digamos, un nicho bastante fuerte para todavía aprovechar, digamos, aquel que quiere sacar un crédito hipotecario porque no aumentaron las propiedades. Y como decía antes, la relación salario-propiedades es una de las mejores en la historia argentina. Fernando, agradecerte el tiempo. Vamos a arreglar para que quiero que charlar con vos, que lo he hecho en otra oportunidad. Es muy interesante hablar sobre la historia de las villas. Tal cual. Viste que villas o barrios de emergencia está O barrios populares. o ahora. barrios populares ahora. Pero Fernando, digo, conoce mucho el tema, ha hecho investigación, está plasmado en un libro que recomiendo.
sobre el origen, la historia y el desarrollo, así que lo vamos a planificar. Y hay un tema, digo, muy cortito te digo, el Sí. tema de alquileres en villas de emergencia, un tema que no se Es habla. interesantísimo. Y que cuando vos ves los números que dan, te vas a asustar Los muchísimo. precios. Los precios y la explotación, digamos, hay hoteles en la Villa 31 que tiene 20, 30 habitaciones, donde una cama está no menos de 200, 300 mil pesos, la cama, con lo cual una habitación que viven 4 personas puede estar 1.200.000 pesos. Más caro que... Más caro que... Sí, lo que pasa es que como no te piden garantía, Claro, no como tenés vas nada. cash, entonces... Pero eso es un tema que y nadie regula, digamos. Sí, y claro. el día que no pagás, obviamente, Afuera. afuera. Entonces ahí tenés un tema también donde el Estado en la 31 ha puesto mucho dinero, pero después no regula. Claro, no controla, No controla todas eso. esas cosas. Lo podemos mechar con lo que te decía Dale. antes. Fernando, gracias, como A siempre. ustedes,